Saludos y bienvenidos una vez más, señoritas y caballeros de séptimo grado. En esta oportunidad les voy a socializar la guía de estudios sociales y cívica que corresponde a la semana número 9 de séptimo grado. Bueno, primero la fecha que corresponde a la semana 9 y por supuesto la información que contiene la tabla. Dice unidad 2, Centroamérica desde una perspectiva cultural, económica, política e integracionalista. Semana número 9. Y el contenido muy bonito dice cultura material, alimentación, agricultura, arquitectura, espiritual, religión, valores, familia. Bueno, interesante. Y pues una vez que has tomado nota de los elementos que contiene la tablita, pues pasamos al inicio. Y en la actividad número 1 dice, ¿qué sabemos de cultura? Observar las imágenes donde se te presentan ejemplos de la cultura material e inmaterial de nuestro país y describe en tu cuaderno lo que simboliza cada imagen. Bueno, en primer lugar, pues podemos visualizar la imagen donde están las pupusas. Y las pupusas, pues, generalmente es un legado de antepasados, digamos, de salvadoreños, de guanacos. Las pupusas, pues, son meramente salvadoreñas y, pues, es parte de la cultura salvadoreña o de la cultura guanaca. Las pupusas, como, digamos, parte de la alimentación tradicional que tienen todos los salvadoreños. Por supuesto, también ahí tenemos plantas de maíz con ese elote, maíz amarillo se puede visualizar. Y pues la base de la alimentación de la mayor parte de las familias salvadoreñas, pues es el maíz. Por lo tanto, muchos agricultores, la mayoría o casi todos básicamente, pues cultivan el maíz. También dentro de la cultura podemos visualizar, de esto van a ir tomando nota, pueden hacer los recortes y pegar, por supuesto. También se puede visualizar también un templo, una iglesia, la iglesia católica de algún municipio de El Salvador. También parte de la cultura es la fe, ese credo, en lo que se cree, esa fe. Por supuesto, en El Salvador no solamente existe una sola fe, digamos, existen diferentes tipos de iglesias o templos, o no decirlo de religiones, porque hay diferentes denominaciones, digamos, esa fe que es parte de la cultura, que forma parte del pueblo salvadoreño. Luego también tenemos algunos rituales, tradiciones, por decirlo así. En todos los municipios de El Salvador, pues se puede visualizar que hay una fecha específica para celebrar dentro de la feria, por decirlo así, algunas tradiciones que se pueden practicar. Por supuesto, pues los que tienen ese dogma, esa fe forman parte de ese legado también que heredaron, digamos, o se heredó de parte de post-conquista de los españoles en Centroamérica, no solamente en Centroamérica, básicamente en casi toda América Latina. Luego, ahí tenemos la siguiente imagen, dice formando valores en familia. Y pues en la familia es donde se forman valores tales como el respeto, la honestidad, solidaridad, generosidad, justicia. Y recordad, es en casa donde se aprende, donde se modelan, donde tú vas a ver en padres, madres, digamos, modelando esos valores. En la escuela pues solamente se van a ir a afinar esos valores, pero en la escuela generalmente pues no es aprender valores, sino aprender un poco de aritmética, matemáticas, sociales, el lenguaje, es lengua que es ahora, ¿verdad? Ciencia y tecnología, todo eso, ¿verdad? Y luego, pues, el amor a la familia, que es muy fundamental. Una vez que has hecho los recortes y has escrito un poquito, esto es parte de la cultura. Digamos, cómo se identifica una sociedad, un país, un municipio, ese legado que tienen, digamos, que han adoptado desde, digamos, generaciones anteriores. Luego es a un refuerzo para recordar el significado de cultura y sus implicaciones en la sociedad. Y van a responder, ¿qué entiendes por cultura? Pues aquí tenemos básicamente como una respuesta sugerida. Son las creencias, valores y comportamientos que se comparten en un grupo. Ese grupo pues puede ser
dentro de la misma sociedad, en la familia, en esa iglesia, en esa comunidad donde tú perteneces, en ese municipio, en la escuela, ahí pues. Entonces, eso es parte de la cultura. Y la siguiente pregunta que vas a escribir en tu cuaderno dice, ¿por qué es importante la cultura en la sociedad? Porque nos da una identidad. Esa cultura es la que te da esa identidad y nos ayuda a forjar el carácter. Se comparten valores en comunidad o grupo social en el que estamos. Se comparten manifestaciones materiales, espirituales e ideológicas de la misma sociedad. Y todos esos elementos pues son importantes a considerar. Luego tenemos ahí, ¿sabías qué? Y ahí pues al lado izquierdo pues ahí tenemos eh, básicamente extraído de la madre tierra, pues de la agricultura, tenemos maíz. Ahí tenemos un par en el buen salvadoreño y en el buen guanaco decimos mazorca. Ahí tenemos de diferentes colores y también maíz. Aparte del maíz, pues ahí tenemos también el frijol. Bueno, ¿sabías que los estudios arqueológicos indican que en América se desarrollaron grandes civilizaciones basadas en la agricultura intensiva? Existen varias teorías que buscan explicar esta transición a la agricultura. Una de ellas sugiere que la población había aumentado tanto que las formas tradicionales de conseguir los alimentos ya no permitían dar de comer a todos. Así que la población estaba aumentando y ya los alimentos no eran suficientes. Se tenía que tecnificar la parte de la producción agrícola. También es posible que algunos de los animales que se cazaban hayan escaseado. Animales tales como el garrobo, el cuzuco, el venado, los conejos, etcétera. ¿Por qué? Porque también eran parte de la cadena alimenticia de los de los pueblos originarios. Es lo más probable que la agricultura se adoptó como la principal fuente de alimentos porque las formas anteriores de lograr el sustento ya no daban abasto. Fueron tres los cultivos más importantes en la dieta mesoamericana. Ahí pues podemos mencionar y cabe señalar que uno de los más importantes es el maíz. Por supuesto, ahí también el ayote y el frijol. Una de las culturas más importantes fueron los de la cultura o pueblo maya. Ellos pues tecnificaron bastante ese tema de la agricultura. Juntos estos productos satisfacían pues una gran parte de las necesidades alimenticias humanas, suplementados por algunos otros granos, legumbres y frutas y alguna carne procedente de pavos domésticos y la cacería. Bueno, interesante. Tenemos el desarrollo en la actividad número 2, dice cultura de Mesoamérica. Lee atentamente el texto sobre el significado y los tipos de cultura mesoamericana. Por supuesto, para que tengas evidencia, deberías describir al menos un pequeño resumen. Esta guía pues está bastante corta. Ahí tenemos pues el significado y los tipos de cultura mesoamericana. Pues la cultura es un conjunto de formas y modos adquiridos de concebir el mundo, de pensar, de hablar, de expresarse, percibir, comportarse, organizarse socialmente, comunicarse, sentir y valorarse a uno mismo como individuo y como grupo. Por supuesto, pues la cultura también determina nuestra forma de resolver problemas y la relación con los demás, con la naturaleza y con nosotros mismos. Por ello, cuando hablamos de cultura juvenil, cultura indígena, cultura maya, cultura nacional, nos referimos a la forma en que los grupos étnicos de edad o territorio comprenden, sienten y valoran su entorno y a partir de ello producen sus símbolos y productos culturales que los identifican y diferencian de otros grupos. Y ahí está citado pues bajo la normativa APA Hernández 2016. Bueno, además pues la cultura se puede visualizar de dos formas. Ahí tenemos la cultura estética y cultura de sistema. Bueno, ¿y eso qué es? Hay dos tipos entonces de cultura, estética y de sistema. Bueno, entonces vamos a ver las diferencias. En la estética pues se limita a la comprensión de un modelo racista y discriminativo, individual o colectivamente para desarrollar todas las actividades cotidianas. La cultura estética es extensa, abarca las comidas, bueno, ahí vamos, es uno de los ejemplos, abarca las comidas, la forma de vestir, los juegos que se practican y las diferentes herramientas que se utilizan. Bueno, eh, entonces en la estética, pues ahí está, básicamente la alimentación, ahí menciona las comidas. En muchos lugares de El Salvador, pues
más que todo en Occidente, en la zona norte, y en algunos lugares, por ejemplo, de Morazán, del departamento de Morazán, por supuesto, pues existen todavía personas de la descendencia precolombina y que su vestimenta, por ejemplo, es bien característica porque ya básicamente vamos a ver más adelante algunas especificaciones de esa vestimenta y también de la alimentación, por supuesto. Eh, Además, pues los pueblos mesoamericanos dejaron también como herencia un vasto patrimonio material en cuanto a arquitectura. Los sitios como herencia un vasto patrimonio material en cuanto a esos sitios arqueológicos. Ahí tenemos, por ejemplo, el Tikal, Copán, el Tazumal, en El Salvador, ¿verdad? El Tazumal, pues la ruina del Tazumal me parece que está en el departamento de Santa Ana. Se incluyen también herramientas para el trabajo de la tierra, la caza de animales y el legado gastronómico del maíz. Y pues ahí en el maíz tenemos una variedad o diversidad, digamos, de maíz. Maíz blanco, maíz amarillo, hay un grano pequeño, un grano un poco más grande. Y por supuesto, pues todo eso viene a formar parte de el banquete de los salvadoreños. Y luego tenemos la cultura de sistema. Se entiende el sistema de valores y normas sociales que orientan la vida cotidiana de los individuos dentro de un grupo. Se refiere a los elementos que están presentes en la cultura, pero que son intangibles, o sea, no se pueden tocar, no se pueden palpar. Por ejemplo, los valores morales de cada sociedad, ahí se puede mencionar respeto, tolerancia, todo eso. La religión, o sea, el dogma, la fe, el lenguaje, las expresiones artísticas que forman parte del folclore de un pueblo y la forma de organización social. Todo eso forma parte de la cultura del sistema. En la actualidad, pues podemos observar el reflejo de la cultura inmaterial en la celebración de las cofradías en los pueblos o de los santos patronos, como la celebración del 6 de agosto en San Salvador dedicado, y ahí aparece un divino, dice ahí, Salvador del mundo. Recuerden, este es un legado de la conquista de los españoles, ¿verdad? Esa conquista venía acompañada también de ese dogma. Bueno, indicaciones, dice, dibuja en tu cuaderno un cuadro como este es un cuadro de doble entrada, donde se va a visualizar o vas a escribir las diferencias entre la cultura estética y la cultura del sistema. Y aquí pues hay una respuesta sugerida y dice que la cultura estética se limita a la comprensión de un modelo racista y discriminativo, basado en categorización de grupos de poder y en la totalidad de objetos que posee y crea el ser humano individual o colectivamente para desarrollar todas las actividades cotidianas. Y por otro lado, pues tenemos la cultura del sistema, que menciona que el sistema de valores y normas sociales son las que orientan la vida cotidiana de los individuos dentro de un grupo. Se refiere a los elementos que están presentes en la cultura, pero que no son tangibles, o sea, no son palpables. Ahí pues va el dogma, la fe, costumbres, etcétera, etcétera. Una vez que has completado esa tabla de doble entrada, pues vamos al momento del cierre y dice, practica lo aprendido. Aquí pues vas a tener que leer las influencias culturales y tradiciones de Mesoamérica que todavía se practican en tu familia o comunidad y responde lo siguiente. Bueno, tú conoces tu familia, tú conoces tu comunidad y pues en base a ello pues van a responder dos aseveraciones por ahí, pero primero le vamos a dar lectura al texto y dice, las culturas de mesoamericanos nos dejaron un gran legado para este tiempo. Ejemplo de ello es la música, las diferentes comidas típicas regionales, las artesanías, conocimientos médicos para curar a base de plantas medicinales, y eso es bastante interesante, cómo se curaban antes, pues, a base de plantas, de cáscaras, de raíces, de hojas. Creencias religiosas como llevar flores a los difuntos, pero no solamente eso, ¿va? También para el Día de la Cruz, en muchos lugares pues todavía mantienen la tradición, esa costumbre de que hacen una cruz de giote y pues llevan una variedad de frutas y las colocan ahí para dar honor a la madre tierra, para que la tierra pues sea bendecida nuevamente y que siga produciendo esos frutos para alimentar. Y la influencia también mesoamericana más visible se podría decir que es la alimentación en el consumo de maíz, frijoles, chocolate, etcétera.
Bueno, también dice, otro legado son las lenguas indígenas como el náhuatl, que es la lengua autóctona de El Salvador. Bueno, interesante, ahí tenemos el náhuatl, una de las lenguas autóctonas de El Salvador. La manufactura de prendas de telar, de cintura, con materiales como el algodón, teñidos con tintes naturales como el añil o palo de tinte. Bueno, elementos a considerar. Ahí va. El algodón, ahí también básicamente pues le dan la forma para generar la tela y a ese le dan un tinte muy bonito pues y colorido a base de añil o palo de tinte. Eh, Siguen siendo altamente apreciadas hoy en día y pues a quién no le va a gustar una camisa bien hecha a base de añil, eh, de algodón, pues son muy bonitas. Y las tradiciones o tradicionales hamacas son también parte de las costumbres de los antiguos pueblos mayas. La cultura es lo que nos permite sentirnos parte de un grupo, aquello que nos vuelve parecidos, que nos une. Entonces la hamaca es básicamente un legado de la cultura maya en Mesoamérica y pues El Salvador es parte de Mesoamérica. Y bueno, así es como se socializa, pero ahora tenemos la pregunta. Dice, identifica las influencias y ahí tenemos la respuesta sugerida. La agricultura, por ejemplo, siembra de maíz, frijol y yuca. En algunas comunidades al occidente del país conservan su gastronomía, rituales, lengua y creencias religiosas. Y luego dice, escribe cuál es la importancia de la cultura en las sociedades actuales. Pues la cultura nos permite, es la importancia que nos permite mantener y continuar el legado de los pueblos originarios o antepasados, donde se puede mantener esa riqueza cultural y poder mantener de forma original muchas actividades y poder transmitir ese legado a las presentes y futuras generaciones para mantener viva, digamos, esa cultura rica, digamos, en esa gran diversidad. Es así como estamos socializando, señoritas y caballeros de séptimo grado, la semana número 9 de Estudios Sociales y Cívica. Nos encontramos en la próxima. Saludos.